En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. Hoy daremos el tema: Escribe a los que no han nacido de nuevo. Continuaremos analizando las características de la iglesia de Éfeso y nos concentraremos especialmente en el siguiente texto bíblico. Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Jesús está al cuidado de sus servidores. Conoce perfectamente sus siervos, al ángel, o sea, al pastor de la iglesia, incluso conoce a sus ovejas, que en este caso simboliza a los cristianos. Así dice el Señor en su palabra: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
San Juan capítulo 10, versículo 3 al 5. Jesús conoce muy bien a cada pastor y a cada creyente, en este caso, a cada oveja. A cada una la conoce por su nombre y estas ovejas obedecen su voz. El dirigente, o sea, el pastor de una iglesia, de igual manera conoce cada miembro, conoce sus actitudes, su posición, sus virtudes, sus talentos, su trabajo y su familia, etc. Y va delante de ellas. ¿Qué significa esto? El pastor siempre va delante del miembro, caminando y abriendo brecha al camino que lo lleva a la salvación mediante la predicación de la palabra de Dios, y siempre cubriendo su vida y la de los miembros con la oración intercesora, y haciendo el trabajo de la obra del Señor. Así como Jesús va delante de nosotros cuidando y fortaleciendo cada miembro del cuerpo de su iglesia, intercediendo por cada uno de nosotros. El guía de la iglesia de Éfeso, como un siervo del Señor, estará atento a lo que el Señor dice y cumplir con la tarea que se le ha demandado en la iglesia como un buen servidor. Este debe reconocer la voz del Espíritu Santo en su corazón. Pero en la iglesia de Éfeso ocurría algo. Había gente mala. ¿Cómo es posible si en una iglesia debe haber solo gente buena? Debo aclarar, ser malo significa ser malo con el trato hacia sus semejantes. A veces algunos personifican a una persona mala porque mata, roba y hace todo tipo de maldad, sin importar nada. En la iglesia de Éfeso, tal como en la iglesia de hoy en este siglo, podría estar sucediendo lo mismo. Hay personas que solo quieren dañar a la iglesia por su obra de maldad dentro de la congregación. Pero usted se preguntará, ¿podrá suceder esto en una iglesia? Es posible en un 100%. Recordemos las palabras de Jesús. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Entonces, averiguemos esto. ¿Quiénes son los malos en una congregación como esta? Hay ciertos tipos de creyentes que sobresalen como creyentes malos, y presentaremos algunas características, y esto podemos definirlo conforme a las Sagradas Escrituras. Número 1. Los que no han nacido de nuevo. Número 2. Los que andan conforme a la carne. Número 3. Los que no se someten a la sana doctrina. Número 4. Los que juzgan al hermano. Número 5. Los amigos del mundo. Número 6. Los que duermen. Número 7. Los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y número 8. Los mentirosos. Ahora comenzaremos analizando los que no han nacido de nuevo. San Juan capítulo 3 versículo 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que no han nacido de nuevo? Nicodemo, un líder de los judíos de aquel tiempo, acudió a Jesús porque se maravillaba de su doctrina.
Este vino de noche para platicar con él. Jesús lo recibió con atención y le aclaró algunas palabras. Y la gran pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Dando que cómo era posible volver a nacer. Entonces Jesús, al ver la inquietud del principal sacerdote, supo que no entendía el lenguaje espiritual. Tal como en el día de hoy, muchos no entienden al Espíritu Santo. San Juan capítulo 3 versículo 9 al 12 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Basado en este texto, sobresalen aquellos cristianos que se congregan en una iglesia, que pueden cantar, servir y hacer cualquier tipo de actividad en una iglesia, incluso hasta pueden predicar, y aún así no han nacido de nuevo. En el tiempo que Jesús caminaba y predicaba a las almas, les había revelado el reino de Dios. Pero los fariseos querían seguir a Cristo, pero aún así no entendieron las cosas espirituales. No entendieron el mensaje de Dios por medio de su Hijo amado Jesús. La revelación del Mesías prometido del Antiguo Testamento estaba delante de sus ojos. Pero Nicodemo, principal sacerdote, era un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín. El Sanedrín era, en el antiguo Israel, una asamblea de consejo de sabios estructurado en 23 jueces y en cada ciudad judía. A su vez, el Gran Sanedrín era la asamblea o corte suprema de 71 miembros del pueblo de Israel. El Señor aprovechó la ocasión con Nicodemo para enseñarle que el convencimiento intelectual por sí solo no puede salvar a nadie. Es necesario algo mucho más profundo. Por eso el Señor les decía: es necesario nacer de nuevo. En ese encuentro, nuestro Señor Jesucristo sabía quiénes eran ellos, y Él no se confiaba de ellos también, porque sabía las intenciones del corazón. Y este era motivo alarmante, porque de la misma manera, hoy por hoy puede ocurrir encuentros similares como este. Usted puede ser una persona que escucha al Espíritu Santo, pero cuando comienza usted a explicarle las cosas espirituales, muchos se quedan como: ¿qué es lo que está diciendo? Cosas nuevas dice este. ¿Por qué no le puedo entender? Nuestro Señor hablaba en parábolas a los sencillos y a los grandes sabios de la antigüedad. Les decía todo, pero en un lenguaje espiritual, a manera que pudieran entenderlo. Y este era el motivo por que los judíos de aquel tiempo no entendieron su lenguaje. En la siguiente cita bíblica, cuando Jesús, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, el Señor hacía muchos milagros por la fe de la gente. Había ido al templo en Jerusalén y que allí tuvo un fuerte enfrentamiento con los que vendían animales y cambiaban monedas. Sin duda, esto tuvo que ser aplaudido por muchos judíos que sufrían los abusos de aquellos ladrones que cometían en el mismo templo de Dios. El Señor hizo también muchas otras señales que no se nos detallan y que definitivamente se convirtieron en el blanco de todas las miradas en Jerusalén. Jesús, en su celo y enojo, confrontó a los judíos que adoraban ahí. Sin embargo, los grandes religiosos de ese tiempo no entendieron el mensaje enviado de Dios, porque su fe estaba muy lejos de ser la verdadera fe que salva. Los judíos, tal vez, en el hecho de estar de acuerdo con Jesús, temían
porque su fe se basaba en sus normas y costumbres, pero no por la fe genuina que resucita, sana y salva. Amén. Este cuadro nos deja claro que los judíos, al no nacer de nuevo, desconocían la obra resucitadora de Jesús por medio de sus enseñanzas, tal como en los días de hoy. En la iglesia puede ser que muchos digan amén a Dios, pero no han nacido de nuevo. No quieren perseverar y seguir en la sana doctrina del Señor, sino que también ellos, por su falta de fe, siguen sus normas y leyes o dogmas de hombres, del cual ni ellos mismos entienden en el mundo espiritual. Van a la iglesia, se congregan, pero no tienen una comunión genuina con Jesús de Nazaret. La única importancia de este tipo de creyentes es lo que diga el hombre, pero realmente no reconocen a Jesús como aquel que sufrió menosprecio en la cruz del Calvario ante los hombres. Seguir a Jesucristo es reconocer su voz y la enseñanza por medio de su palabra, sus designios y las señales por medio de la fe solamente en Jesús como único Salvador y Redentor de las almas, y no por una fe basada en la conformidad o en la mediocridad. ¿Y por qué no decirlo? Una fe fundada aún en la misma duda. Los religiosos de aquel tiempo querían ver a Cristo tal vez con vestimentas reales, tal vez con un título de teología egresado de la mejor universidad bíblica de aquel tiempo, tal vez con un doctorado para que pudiera ser reconocido. Pero a Jesús no le reconocían así, porque era un hombre de familia humilde. San Mateo capítulo 13, versículos 55-56 dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Ellos se preguntaban por qué venía de familia humilde. Entonces Jesús era confrontado por los mismos judíos, porque no entendían las palabras del reino de Dios, o mejor dicho, el lenguaje del reino de Dios. Observamos en esta cita bíblica lo siguiente. San Juan capítulo 2, versículo 18 al 25. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú, ¿en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Nuestro Señor ya les había mostrado muchas señales, pero ellos, sin embargo, querían seguir su ceguera espiritual. ¿Quién los convencía? No les había sido revelado el misterio de Dios por su falta de fe en Jesús. Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Para los judíos era una locura traducir esta palabra, porque no entendieron la voz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Era claro que se trataba de su muerte y de su resurrección, según San Mateo capítulo 17, versículo 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán,
mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. A los discípulos les habló abiertamente, pero no a los judíos, que no habían creído en él. Porque con sarcasmo responden al Señor: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Porque Jesús les hablaba del templo del cuerpo. Sin embargo, el templo de Jerusalén fue destruido por las tropas romanas al mando de Tito Flavio Sabino Vespasiano, conocido el nombre de Tito, emperador del Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. ¿A cuántos hoy se les hablan cosas espirituales? Se les dice que dijo el Señor esto por medio de una visión, por medio de un sueño, y estamos como en el tiempo antiguo. Muchos hablan de lo espiritual, pero algunos siguen creyendo que es una locura porque no entienden. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Él sí entendía que esto iba a acontecer y sucedía en su tiempo cuando él predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso es importante y por eso se caracteriza el libro del Apocalipsis. Algunos dicen que es difícil de interpretar. Es claro que la interpretación no es privada porque es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pero sé que si alguno busca de Dios, será Él que le conceda la sabiduría que necesita para entender estas poderosas profecías. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar de Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
el hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.